Bien, perfecto. Bueno, y voy a iniciar esta entrevista preguntándote un poquito cómo fue ese quiebre, ese momento, ¿no? De ejecutiva de banca internacional a terapeuta, donde empezaste a incorporar esta nueva mirada y abordar estos temas de sanación, ¿no? De heridas. ¿Cuál fue el punto de quiebre que inició todo este proceso? Bueno, fue el quiebre de mí misma. Yo me quebré y allí fue cuando, bueno, en mi vida, ¿no? La vida que tenía montada, pues allí tuve una crisis personal y a partir de aquí, pues yo me empecé este camino de autoconocimiento, ¿no? Para mí la vida era perfecta, tenía pues esto, un buen trabajo, un buen marido, una buena casa, dos hijos, ¿no? Pero bueno, hubo un quiebre que me hizo replantear muchas cosas a nivel personal y allí fue cuando dije, bueno, a lo mejor Judith, tú tienes algo que ver en todo esto, ¿no? Que no todo es culpa de lo de fuera. Y allí empecé yo pues terapia con una psicóloga y que me ayudó a ordenar. Y después tuve la oportunidad de hacer terapias desde el cuerpo. Y Ujú. allí para mí fue un vuelco, ¿no? Es decir, yo para mí ir al cuerpo fue como encontrar la verdad, porque lo que identifiqué es que la mente me había ayudado a sobrevivir, bueno, como cuento en mi libro, ¿no? Claro. ¿Pero por qué? Porque la mente me ayudó a recordar muchas cosas buenas para sobrevivir, pero también me ayudó a olvidar muchas cosas malas para sobrevivir. Y esto, como dice Mario Salvador, es muy inteligente, Ok, pero para sobrevivir, no para vivir. Y claro. allí supongo que yo intuitivamente, pues ya, porque claro, esto lo cuento ahora desde, ¿no? 20 años después, pero en aquel momento pues tuve esta intuición y tuve la suerte que en el camino pues se me pusieron personas que me aconsejaron de ir al cuerpo. Y esto pues para mí fue muy sanador, porque desde el cuerpo, yo que era muy mental, muy ejecutiva, mental, controladora, bueno, todo lo que ya sabemos, pues ir al cuerpo para mí fue volver al corazón, ¿no? Tener Toda una de nuevo, experiencia desafiante, ¿no? sí, claro, porque lo que cuento en el libro es que, claro, no queremos ir al cuerpo porque en el cuerpo es donde en su momento sentimos el malestar. Cuando éramos pequeños y nos sentíamos tristes o rabiosos o frustrados o lo que sea, pues claro, allí no íbamos al cuerpo porque no queríamos contactar con todo esto, porque lo vivíamos la mayoría bastante solos. Entonces, este cóctel, ¿no? De soledad y demasiada intensidad de las emociones en un cuerpecito muy pequeño, pues hacía que nosotros, ¿no? Muy inteligentemente nos desconectamos del cuerpo. Porque, claro, si tienes una experiencia que te hace llorar y no te dejan llorar porque no toca o eres un hombre y los hombres no lloran o cualquier cosa, pues claro, es muy frustrante porque estás triste por una experiencia que te ha ocurrido y después estás triste o estás rabioso o estás frustrado porque no puedes llorar o no te dejan llorar. Es como un doble trauma, que digo yo, ¿no? Un doble dolor. Entonces, claro que es inteligente. Bueno, si yo no quiero sentir tristeza porque no puedo llorar, pues lo más inteligente es no sentirla. Y no sentirla es lo que nos hace desconectar del cuerpo. Y esto es un mecanismo muy, ¿no? Muy inconsciente y muy inteligente. Pero claro, Ancestral. Ancestral y ancestral, compartido con otros animales. exacto. Pero claro, de adultos pues necesitamos no volver al corazón. Pero allí tenemos miedo, ¿no? El inconsciente que nos ha ayudado a sobrevivir desconectándonos de todo esto, pues también nos ayuda a sobrevivir de mayores desconectando, ¿no? Yo siempre hago la broma que en mis sesiones de conciencia corporal, claro, no hay 300 personas, porque cuando yo ofrezco esto, pues claro, dicen, uy, tu inconsciente dice, no vayas a las sesiones de Judith, que allí vas a contactar el cuerpo y las emociones que en su momento fueron dolorosas, ¿no?
Y totalmente. bueno, pues tenemos que traspasar esto, ¿no? Y a O, veces hay procesos, ¿no? Como eh, personas que van haciendo un camino muy gradual y lleva años hasta poder llegar a estos lugares de conexión claro. que son un poco más, yo digo, como ir al hueso, ¿no? Y por supuesto es entendible que haya determinados niveles de activación que hay que llevarlos muy gradualmente, ¿no? Como decimos, ¿no? Ser muy pacientes, compasivos y también aceptar lo que vamos pudiendo momento a momento, ¿no? No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, claro, lo bueno que tienen las terapias corporales o las terapias que se ayudan del cuerpo, ¿no? Pues si no forzamos, porque hay algunas terapias corporales que fuerzan la respiración y bueno, que también son buenas para otras cosas, pero si no forzamos nada, ¿no? Y nos situamos en la cola del cometa, pues allí todo es como muy orgánico. Pero claro, nosotros como terapeutas necesitamos haber traspasado esto, es decir, reconocer, ¿no? Estas barreras, estos mecanismos de protección que, bueno, vuelvo a citar a Mario porque es que es mi maestro, ¿no? Y aparte Ah, porque lo conocemos ambos y le sí, tenemos ¿no? mucho afecto. Claro, cuando estamos acompañando a una persona, claro, la persona no viene a la sesión diferente de lo que hace fuera de la sesión. Entonces, bueno, ¿no? Si nosotros, yo he estado, ¿no? Yo también estoy en terapia, ¿no? Y en supervisión. Es decir, yo cuando voy a terapia o cuando he hecho terapia, claro, yo voy allí con todas mis partes, ¿no? También mis protecciones. Entonces, identificar esto es lo bueno, ¿no? Lo bueno para la persona que está siendo acompañada o para mí, ¿no? Si mi terapeuta lo Totalmente. identifica, pues a mí me ayuda a traspasar este mecanismo que como es inconsciente, yo no lo he visto o cuesta más verlo. Y si hay alguien que te hace de espejo o lo identifica o te ayuda a verlo, pues bueno, es que solos ya lo hemos hecho muchos años y no ha funcionado, ¿no? Solos nos hemos protegido y, Totalmente. y acompañados, pues es cuando realmente podemos entrar en vínculo, que es lo que no hubo, y esto es lo sanador, más allá de cualquier terapia, ¿no? De De cualquier cualquier método. técnica. Exacto. Exacto. Y como en esta etapa que vos decís que sobrevivías, ¿no? No sé si tenés ganas de compartir algo que no, lo que tú sientas. ¿Cuál era la manera que experimentaba ese cuerpo-mente, esa supervivencia? Bueno, cuando yo estaba desconectada, no experimentaba nada porque estaba desconectada. Ok, Entonces, salir de este bucle es muy difícil. Como cuento en mi libro, digo, es como si le dijeras a un pez que hay una realidad fuera del mar. Es como muy difícil. Entonces, claro, explicar que vivimos desconectados del cuerpo, hasta que no lo vives, no lo sabes. Entonces, para vivir, para sentir que estás desconectado, ayuda a sentir que estás conectado. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante, pues esto, ¿no? Las sesiones corporales que yo ofrezco de conciencia corporal. ¿Por qué? Porque poco a poco en estas sesiones no solamente sirven para liberar emociones evidentemente reprimidas, sino cuando nos desconectamos del cuerpo, nos desconectamos de todo, del malestar y del bienestar. Entonces, en las sesiones de conciencia corporal, lo que ayudan es a volver a conectar con lo bueno del cuerpo, que también lo hay. Y total, aquí es cuando empezamos a hacer pequeñas conexiones neuronales y le vamos a dar nueva información al cerebro de que el cuerpo es un buen lugar donde estar. Y esto hace como, bueno, como un punto de recurso, ¿no? Como tener un recurso de que el cuerpo es un buen lugar donde estar y cuando yo estoy allí instalada en mi casa, allí es cuando yo puedo recibir la rabia, la tristeza, el miedo. ¿Por qué? Porque lo puedo acoger, porque ya estoy yo en mi cuerpo. Pero esto es muy difícil de explicar y de comprender desde el cuerpo.
hablando, ¿no? Desde el Compartirlo neurocortexos. con palabras, la experiencia directa se Exacto, ¿no? pierde mucho, pero bueno, es la manera que Exacto. tenemos de sociabilizarlo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo siempre lo que invito es a probarlo, ¿no? A realmente a probar, dejarse acompañar, de ir al cuerpo de otra manera. Y esto a mí personalmente es lo que me ayudó muchísimo. Y volviendo a la pregunta que me has hecho, claro, yo cuando estaba desconectada, no sabía que estaba desconectada realmente. Yo me creía perfecta, lo hacía todo bien, pero claro, a raíz de que yo me fui conectando más, porque esto no es una iluminación de la noche a la mañana, ¿no? Poco a poco te vas conectando más, allí ves que las relaciones con mi hijo, con mi pareja, con familiares, con mis compañeros, yo lo noté mucho en el trabajo. Que yo todavía esto, yo compaginé en los dos mundos durante 13 años. Entonces, yo cuando empecé mi proceso personal, como me conecté más conmigo misma o a medida que me iba conectando más conmigo misma, notaba que yo tenía más conexión con mi equipo, porque en aquel entonces yo ya era pues jefe de zona, ya tenía un equipo, entonces era como que la comunicación era más fluida, los números salían mejor y más rápido y más fácil, era, es decir, que parece que estemos separados, ¿no? Que la Judith personal es una y que la Judith profesional es otra, pero en la medida en que nosotros vamos conectando con nosotros mismos a nivel personal, pues esto se traslada a nivel profesional también, en todos los ámbitos. O sea Y que vos este, notabas en los vínculos cómo eh, esa desconexión que vos tenías hacía espejo en esos vínculos y ibas viendo ciertos conflictos que te iban mostrando, che, acá está pasando algo, acá está pasando algo. Fue como bueno, así, sí, en aquel momento yo veía esto. claro, Ahora, 20 años después, veo más cosas, ¿no? por Ya me supuesto. conozco más, entonces yo soy una típica neurodivergente, es decir, Ok, tengo bastantes neurodivergencias. ok. Y a mi entender, pues el tener, pues bueno, una percepción, ¿no? Neurodivergente de la realidad, ya desde pequeñita, pues esto hacía que, bueno, mi percepción era diferente que mi entorno. Entonces, no es que mi entorno no me quisiera o me tratara mal y esto me creara trauma, sino que mi manera de percibir el mundo era diferente de mi entorno. Entonces, pues yo a lo mejor era más intensa emocionalmente, era más rápida psíquicamente, cosa que, claro, me llevó a determinadas situaciones como, por ejemplo, hacer 2 cursos en un año, ¿no? Esto tiene unas consecuencias, amistades, vínculos, es decir, todo este tipo de cosas que son consecuencias de, que ahora yo lo veo en la distancia, pero que en su momento no es que yo no fuera amada o no me quisieran o hubiera maltrato, sino que mi manera de percibir el mundo pues era diferente de lo estándar o de la mayoría. Y claro, mis reacciones o mis necesidades también eran otras, ¿no? Como por ejemplo, pues delante de tantos inputs, recluirme, necesitar pues soledad para volver a mi centro, bueno, muchas cosas que ahora ya se saben, ¿no? De cómo funciona el sistema nervioso en caso de neurodivergencia, pero que por aquel entonces era muy desconocido, ¿no? Entonces te piensas que eres rara, que eres, bueno, todo esto que nos decimos. Y hay desajustes, ¿no? Entre cómo la familia valida o invalida a esa Claro, niña en desarrollo o adolescente, y claro. esos desajustes van generando todas las creencias negativas, bueno, Claro. Bueno, la imagen reacciones. que uno se hace de sí misma, ¿no? Exacto, Que exacto, seguramente no corresponde con la realidad, pero bueno, surge de determinadas experiencias, ¿no? claro. Entonces, este es un poco mi camino. Claro, a medida que yo me voy conociendo más y acepto mi manera de percibir el mundo y la valido, entonces, claro, tengo la opción de sobrevivir en mi neurodivergencia o vivir en mi convergencia, que digo yo, ¿no? Ok. Entonces,
Bueno, el aprendizaje para mí es este, ¿no? Aprender a vivir en lo que soy, independientemente si el entorno cree que yo soy neurodivergente, porque esto tendríamos que verlo. ¿Dónde está la divergencia? Si Claro. en mí o en el otro, ¿sabes? O- Porque claro, si ahora en una escuela hay, no sé, de 30 alumnos, hay 10 TDAs, 10 PAS, 10 altas capacidades, a lo mejor es que esto es lo estándar, al menos hoy en día. Ujú. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que reflexionar aquí. Interesante eso último que dijiste, o tal vez un mundo tan normalizado porque es cómodo, porque lo normalizado es cómodo, como las rutinas, los protocolos, todo esto que estamos acostumbrados y que hemos escuchado tanto con la pandemia, protocolo, protocolo, eso estandarizado que es tan de ahorro energético, tal vez tiene como un daño a la diversidad que entiendo que hoy es una eh, de las formas más revolucionarias, ¿no?, que podemos ofrecer al mundo de ver Bueno, la parece que diversidad. sí, bueno, yo como me siento totalmente identificada y hablo desde mi experiencia, pues para mí etiquetar todo este tipo de neurodivergencias es un trauma más para la persona porque es decirle tú eres diferente. Entonces, bueno, para mí yo lo veo muy diferente y parece como si fuéramos muy sensibles ahora porque ahora tenemos como muy en cuenta este tipo de, ¿no?, de neurodivergencias y está bien porque es un paso más, pero deberíamos reflexionar en desde dónde, ¿no?, acompañamos pues todas estas neurodivergencias que para mí ya dejan de ser neurodivergencias. Sí, Es poner el foco en la sociedad y en esta estandarización o normalización que termina vedando o llevando a la sombra un montón de aspectos que son la gran riqueza que tenemos, ¿no? Todos, 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 todas y todos en la diversidad. Pero nada, es toda una charla como para dar por el lado social, ¿no?, más allá de lo individual. sí. Bueno, yo siempre digo, somos seres humanos, ¿no? Y en mi libro cuento cómo este viaje, nacemos seres y nos tenemos que adaptar a este entorno para aprender a ser humanos, ¿no? Así Lo es. malo es que olvidamos que somos seres. Y en terapia hacemos esto, ¿no? Este viaje de vuelta al ser y desde este ser observador poder acoger todas nuestras partes. Para mí, la neurodivergencia tiene mucho que ver con el estar conectado con el ser. Es decir, esta percepción más sutil de la realidad es una percepción más desde el ser. Más Entonces, auténtica, porque creo que hablamos de neuronormativos, ¿no? Digamos, mm, como antagonismo. Y creo que una de las características es el encajar, encajar, adaptarnos, adaptarnos, ¿no? Y esta autenticidad. Justo el otro día ponía no sé si está todavía en los estados, pero creo que era una frase que decía un maestro espiritual de una corriente de yoga, el ser está no en los pensamientos, ¿no? Muchas veces decimos está en el espacio entre los pensamientos, ¿no? claro, Y no, esto que vos decías, conectar más con el ser, que el ser implica conectar con el cuerpo, ¿no? Que es el espacio donde efectivamente. percibimos, ¿no?, el ser en este cuerpo individual, ¿no? Digamos. Exacto. Y has dicho algo muy importante, percibimos. Y claro, la percepción es una experiencia individual, interna y única. Entonces, cuando somos pequeños y percibimos algo, si es dentro de la normalidad estándar, pues no pasa nada, desde fuera se valida y ya está. Pero cuando de pequeños, pues hay más sensibilidad, más emocionalidad, más intensidad, más rapidez psíquica, lo que sea, claro, como es una percepción interna muy personal y si no es validada por el entorno porque le cuesta, por lo que sea, ¿no?, por los motivos que sean,
o bien porque no lo entienden, o bien por miedos o lo que sea, o bien porque no están presentes. Pues claro, el niño o la niña se queda con lo que percibo no es correcto. Y aquí es donde viene la desconexión y la invalidación de que mi percepción es lo correcto. Buena o mala, no lo sé, pero es la mía, es mi verdad, ¿no? Creo Entonces, que por ahí eso, no hay distinción entre bueno y malo, ¿no? Me parece no, por que eso, esos son categorías del lenguaje justamente para estandarizar, normalizar y bueno, ahí es donde también uno podría soltar y desde el ser no está polarizada la vida, ¿no? exacto, no, es que en el ser está la unidad, ¿no? La unidad y la unidad entre el ser y el humano, ¿no? Porque claro, aquí somos humanos, ¿no? Una Necesitamos. experiencia encarnada, digamos, ¿no? Y siempre Exacto. volvemos al cuerpo, al trabajo del cuerpo, que es el espacio para eh, Encarnar el espíritu, el ser, ser conscientes de que claro. somos esa conciencia más allá de este Mm, tránsito individual. Bien, hermoso. exacto. ¿Y cuál fue, Judith, tu miedo más grande en aquel momento cuando dejaste la banca? Ese momento, viste que hay una decisión, eh, viste que hay un momento donde uno toma la decisión y Mm. habitualmente a los seres humanos nos cuesta un poquito dar el paso de me arriesgo, no me arriesgo, es demasiado. Bueno, ¿cuál fue tu Sí. Bueno, mayor yo temor en ese momento? como te he dicho, compaginé 13 años los dos mundos. Ok, Al principio, cuando empecé con las terapias del autoconocimiento, mi proceso personal, claro, es como que descubres un mundo nuevo y yo, que siempre he sido muy curiosa, ¿no? Por mi neurodivergencia, pues claro, yo siempre quería más, 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 ¿no? Por esto me he formado en tantas cosas y siempre es insuficiente, ¿no? Pero llegó un momento en que, claro, la gente me decía, ¿y cuándo vas a dejar el banco? ¿Y cuándo vas a dejar el banco? ¿Y cuándo vas a...? Yo pensaba, pues sí, claro, tienes ganas como de cambiar y de dejar el banco y... Pero entonces no era posible, en el sentido de que tampoco yo tenía una casa, dos niños, una hipoteca, ¿no? Y pensé, bueno, ya llegará el momento, ¿no? Ten paciencia. Me inspiré en una frase que dice Joe Dispenza, que dice que si uno tiene paciencia es porque tiene la certeza de que va a llegar. Y cuando uno ya se imagina el futuro posible en la física cuántica, ¿no? Pues claro, tú ya estás allí, simplemente hay un aspecto en la cuántica que no podemos moldear, que es el tiempo. Entonces yo me situé en el no tiempo y pensé, bueno, yo ya sé que yo ya tengo la otra realidad, me visualizaba allí, pero no sé cuándo va a llegar. Entonces, bueno, llegó, al cabo de 6 años llegó y a mí estos 6 años me sirvieron pues para hacer formaciones, aprender, pues practicar, compaginar. Y la verdad que fue cuando integré los dos mundos, porque yo me daba cuenta que en el banco pues la gente venía y a veces no venía para cuestiones del banco, venía para hablar conmigo. Digo, bueno, yo aquí ya estoy haciendo de terapeuta, ¿no? O cuando resolvía cosas en 5 minutos me decían, ay Judith, ya hemos terminado con lo bien que yo estaba aquí contigo. Digo, claro, has venido a, ¿no? A energetizarte. Y yo ya empezaba a ser consciente de esto. Entonces, allí es cuando integras los dos mundos, es cuando ya me sentí en paz. ¿No? Decir, es igual, poner luz, que digo yo aquí en Casa Caruna, que es mi espacio donde yo hago mis terapias, es muy fácil, porque además solamente viene la gente que quiere venir. Pero poner luz donde no hay tanta luz y donde tienes que tratar con gente que a lo mejor no les apetece, pues, o a ti no te apetece, pues entonces esto es más difícil, ¿no? Y hacer este aprendizaje y poder unir estos dos mundos, para mí fue todo un reto. Y además es cuando ya me desapegué del hecho de querer irme de un sitio, ¿no? Como rechazar. Entonces cuando lo dejé de rechazar y lo integré, entonces allí fue cuando llegó la oportunidad, ¿no? El qué banco compró, maravilloso. sí, el banco compró otro banco, hicieron un ERE, entonces uno podía pedir de irse, entonces hubo como 6.000 despidos masivos y bueno, se negoció una salida para todo el mundo con una indemnización y tú te podías apuntar. Entonces, depende de la edad, pues te prejubilaban o
te indemnizaban para irte y yo, pues como tenía 49 años, pues me indemnizaron y empecé mi nueva vida, ¿no? Y el miedo, pues, que me preguntabas por el miedo, pues ya no tenía miedo, porque era como que la vida me lo había puesto como en bandeja, ¿no? Yo lo había Bastante manifestado. fácil, te digo, que fue ese proceso porque Bueno, el mayor miedo que planteaste, por lo que te escuché, era el sostener la responsabilidad como madre, sí. pareja, bueno, toda tu responsabilidad, digamos, amorosa en tu vida y estaba vinculada a lo económico, con lo cual esto que planteaste de la física cuántica, ese campo de posibilidades que se abrió por tu paciencia, por tener el corazón siempre enfocado en esa dirección. Bueno, Mm. la realidad es que tuviste un camino, en esa etapa por lo menos, bastante amable, parece. Bueno, surgen miedos. Lo que pasa es que yo tuve una intuición 6 años antes de que me iría del banco antes de los 50. Y siempre visualicé esto, ¿no? Yo hice esta Wow. casita de madera para mis terapias justo 2 años antes de cumplir 50. Y cuando lo hablaba con el constructor, le decía, no, es que yo antes de los 50 no me iré del banco, ¿no? Y él me decía, bueno, pero ¿cuántos años tienes? Yo le decía 48. Entonces fue muy curioso porque al día siguiente de la reunión con el constructor se anunció la fusión de estos dos bancos, ¿no? Y cuando hay fusión hay ERE. Entonces fue todo como muy mágico y me fui del banco 28 días antes de cumplir 50. Maravilloso. Lo que muchas veces he escuchado, digamos, como experiencia de las personas es cuando el ser se alinea con la persona, está estos fenómenos que ya se hablaba de hace tanto tiempo, Jung, ¿no? Más del campo de la Sí, psicología, fenómenos sincrónicos, se empieza como a exacto, alinear el afuera y el sí, adentro, ¿no? Y empieza a exacto. darse como una fluidez, ¿no? Que, bueno, Así es. se desdibuja un poco el adentro y el afuera, el arriba y el abajo, ¿no? Un poco como, como Exacto. esta Y es cuestión. así, es así. Por aquel entonces todavía no dominaba tanto esto, pero ya lo estaba experimentando. Sí, la verdad es que Lo percibías que estaba ahí en el campo. sí, exacto. Y Bien. volviendo al miedo, comentarte que lo que he aprendido es que, claro, cuando estamos en el humano, que digo yo, en estas partes heridas, ¿no? Claro, allí nuestra mente es limitada porque tenemos creencias de que no podemos, de que no vamos a sostener, de que no tendremos suficiente dinero, de que, bueno, muchas cosas que nos limitan, ¿no? Pero cuando hacemos este viaje al ser y realmente nos tiramos al vacío desde el ser, claro, si uno se tira al vacío desde el humano, te caes, porque el vacío es demasiado grande. Pero si te caes al vacío, si dices, bueno, va, me voy a tirar al vacío, porque no te caes, te tiras desde el ser. Entonces el ser es ilimitado, es como, ¿no? Es como que llena todo el vacío. Es como una imagen que tengo yo, ¿no? Es decir, bueno, esto lo hago desde el ser, pues no me voy a caer. Entonces ya confías que La justamente el vacío confianza, te esa va a sostener. confianza, Sí. exacto, exacto. Que, mucho, que no es, por supuesto, lineal, por lo menos como experiencia para la mayoría. Es una experiencia que mm, por momentos tiene dudas, ¿no? Por momentos Claro, bueno, hay... es que somos por- seres humanos, ¿eh? Vamos totalmente. No transitando, es ¿no? lineal, no es lineal. Claro, claro. Sí, sí, sí. Si me sitúo en el humano, claro, tengo miedo. Pero si digo, no, 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 pero yo también soy un ser ilimitado. Entonces es como desde allí. Y aquí perfecto. está la alquimia mental, ¿no? Que habla el Kybalión, ¿no? La alquimia mental es justamente esto, sanar estas heridas del humano para poder transformar la mente del humano limitada en una mente del ser ilimitada que lo puede con todo, ¿no? Pero claro, este camino, yo siempre digo, tiene una estación obligada que es el corazón. El centro de la Sí. conexión con la Claro, totalidad. Ok. claro, claro, porque el corazón es lo que une el humano con el ser. Ujú. Si no vamos al corazón, no podemos unir este humano con el ser, ¿no? Y bueno, al menos esta es mi experiencia, lo que cuento en el libro, mira que lo voy a Ah, enseñar. eso sí te iba a pedir que lo muestres. Bien. Sí, sí.
Y bueno, está en audiolibro, porque claro, muchas personas si nos escuchan desde Argentina, que por Ujú. cierto lo presenté el año pasado, Me en abril del mostraste, sí, me mandaste 24 en hermoso. Palacio Barolo. Sí, Ujú, qué fue muy hermoso. bonito, la verdad, porque es un edificio mágico de Buenos Aires. Y, y también está en audiolibro. Lo voy subiendo cada capítulo cada semana. Ah, Y bien. ahora ya está subido todo el primer capítulo de La Mente con los subcapítulos. Y ya a partir de la semana que viene, el domingo, lo subo siempre en domingo, porque es un día que podemos leer y estamos más tranquilos. Pues ya empezaré, ya se podrá escuchar el capítulo de las emociones. Bueno, gracias por esa generosidad. Y ya que estás con ese libro ahí hermoso que es, ¿no? Cuando uno puede crear, ¿no? Y plasmar la experiencia propia, que es la manera más rica, ¿no? Bueno, la única de experimentar algo con sabiduría. ¿Cuál fue el capítulo que más te tocó una fibra emocional cuando lo escribiste? Pues mira, yo empecé a escribir el libro en mayo-junio 2022 y lo terminé en noviembre. O sea, relativamente rápido escribí el libro. Y pensaba que ya lo había terminado con el capítulo de Más allá del cuerpo. Pero, pero no, me fui a Menorca y allí una noche me desperté a las 5 de la mañana y empecé a grabar y esto fue el último capítulo. O sea que... y además, bueno, el libro tiene el prólogo de Mario Salvador Sí. y con Mario siempre hacíamos la broma porque él tiene el libro de Más allá del yo. Ujú. Entonces yo le dije un día, creo, Mario, que voy a escribir un libro de más allá del ser, porque claro, más allá del yo está el ser. Y yo le dije, creo que voy a escribir un libro más allá del ser. Y bueno, pues tenía su, ¿no? Era divertido. Ok. Y entonces, bueno, no se titula Más allá del ser, pero sí que el último capítulo, ¿vale? Se titula Más allá del ser. Ok, y ese capítulo en especial, ¿sentís que tiene, que te movilizó o que fue más revelador en alguna manera para vos? O- Bueno, fue un capítulo escrito desde otro lugar ajá. que en su momento pues me bajó así, ya te digo, una noche a las 5 de la mañana, entre 5 y 6 lo empecé a grabar y después pues me puse a desarrollarlo, ¿no? Más allá del ser, el todo, ¿no? Entonces para mí, que ahora se habla mucho de todos somos uno, claro, si nosotros como seres humanos estamos como humanos desconectados de nuestro ser, ya no somos uno con nuestro ser, somos dos, el humano y el ser, y estamos desconectados. Entonces, claro, si queremos ser todos somos uno, primero deberíamos conectarnos nosotros como humanos con nuestro ser. Y ya una vez estamos en nuestro ser, podernos conectarnos con la fuente del ser. Ok. Y si todos somos seres y todos estamos conectados con la fuente del ser, entonces todos somos uno. Pero No hay para división. experimentar esto, pues tenemos que ir al ser, hacer este viaje al Ok. ser, ¿no? Ok. Entonces, claro, normalmente solemos manifestar que queremos abundancia, salud, ¿no? Todo esto, pero si nosotros somos el ser y el ser está conectado a la fuente del ser y la fuente del ser es el todo, nosotros somos todo, somos abundancia, somos salud, somos prosperidad, somos creación pura. Entonces, para mí el viaje es este, ¿no? Poder realmente encarnar en el cuerpo, que esto no se quede en lo cognitivo y solamente en el lenguaje, sino realmente encarnar que todos somos uno y se puede hacer trabajando desde el cuerpo. Y esta es mi experiencia. Creo que Esto, es la sí, única manera, digamos, de sí, hacerlo, desde el sí, cuerpo. sí. Todo esto también lo estoy desarrollando en el segundo libro. Ok, bueno, ya nos contarás entonces si tal vez podamos hacer otro vivo con esa experiencia. Bien, y Encantada. te hago la última pregunta como para cerrar y a ver si podemos, ¿viste esa técnica que usamos flotando hacia atrás?
¿sí? No sé si conoces el puente somático, cognitivo, ¿no? Que uno dice, bueno, vamos flotando hacia atrás para poder conectar. Si fuéramos hacia atrás y pudieras conectar con aquella Judith, ¿no? Que Sí, estaba en la peor etapa tal vez de supervivencia, ¿no? Y sí. ahora esta otra, ¿no? Que bueno, sabemos que son muchas partes las que hay, ¿no? Somos multitudes, pero más allá, ¿no? De eso, ¿no? Si pudiéramos tomar a la persona total y le pudieras, desde la sabiduría que tenés hoy, desde este contacto con tu esencia, que está más disponible, ¿qué le Mm. dirías? ¿Qué, qué Le voy a decir, mensaje? sí, le diría lo que es, tal y como termino el libro, aunque sea hacer un poco de spoiler, ¿no? Pero yo termino el libro con una frase de Jean Bouchard d'Ardoval, que dice, después de realizar la presencia, el ser humano es libre y perfecto. Antes de realizar la presencia, el ser humano también es libre y perfecto. Solo le falta una cosa, saberlo. Entonces, para mí, no se trata de evolucionar o de crecer espiritualmente o de ir hacia algún lado, sino que de lo que se trata es de recordar lo que somos, porque ya somos seres humanos, entonces ya somos perfectos. O sea, yo cuando viene alguien a mi consulta y le acompaño, yo sé que no es defectuoso, que no tiene nada que aprender, que ya lo sabe todo, porque el ser lo sabe todo. Simplemente necesitamos recordar y necesitamos sacarnos de estas capitas que nos impiden ver y contactar con nuestro ser y Claro. contactar con y recordar con lo que ya somos en realidad, porque ya Ok, somos. Y esto es lo que yo le digo a mi Judith, ¿no? O a mis partes, que, bueno, pues que ahora ya estamos conectadas y juntas recordamos y estamos en este proceso de recordar realmente quiénes somos, ¿no? bien, hermoso. Bueno, Judith, muchísimas gracias por esta entrevista, ha sido la verdad que muy grato. Y Gracias a bueno, ti por invitarme y darme este espacio por para favor. compartir todo Y lo que... ahora, cuando la gente empiece a ver esta entrevista, bueno, que puedan nutrirse de toda esta experiencia tan rica que has compartido. Así que bueno, muchas gracias y gracias a Muchas gracias. todas y todos Y los que gracias estuvieron. a las personas que se han conectado durante el live y las que nos vais a escuchar en diferido. Exactamente. Bueno, Gracias. nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, Gracias. chao. Chao.